Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy volvemos con bulos de la historia con nuestro amigo Óscar Hernández del canal Historie. Vamos a hablar de algunos personajes de la monarquía española como Juana la Loca, Isabel de Castilla, Carlos II, para desmentir algunos de los bulos que envuelven el mundo de estos reyes y estas reinas. Así que ahora os voy a dejar con Óscar Hernández para hablar de bulos de la monarquía española. Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy volvemos a la sección Bulos de la Historia con nuestro amigo Óscar Hernández del canal Historie. Muy buenos días, Óscar. Muy buenos días, Jorge. Y estoy encantado de estar aquí nuevamente en el podcast de la Fábrica de la Ciencia para seguir desmontando bulos históricos que todavía están enquistados en el imaginario colectivo y que es necesario desmontar. Bueno, pues hoy vamos a hablar de personajes bastante muy ilustres de la historia de España, que son nada más y nada menos que algunas reinas y reyes. Y vamos a empezar hablando de nada más y nada menos que Isabel la Católica. ¿Es verdad que Mm. nunca se bañaba o no se aseaba nunca? Bueno, antes de nada quería decir que es normal que surjan bulos, que surjan estereotipos, falsedades sobre los gobernantes españoles, porque no solo eran los gobernantes, es decir, las personas más poderosas, las personas a las que dirigir, digamos, el odio, sino que tenemos que tener en cuenta que al menos durante un buen tiempo, pues España o la monarquía hispánica o como queramos llamarla, pues era la potencia más poderosa del planeta. Así que todos sus enemigos pues dirigían sus críticas, su desinformación hacia esta potencia para desestabilizarla y hacerla caer y poder ponerse ellos en su lugar. Entonces es normal que con el tiempo surgieran todo tipo de bulos, de fake news, de desinformación para hacerla caer, para desestabilizarla y contarnos lo malísimos y tremendamente horribles que eran todos sus gobernantes. Y precisamente de Isabel la Católica, como tú decías, se ha dicho de todo, que era una persona poco aseada, que era una sucia, que olía mal, que nunca se lavaba, etcétera. También estaba este tópico de que no se cambió de camisa en años hasta que se terminó la guerra de Granada, ¿no? La conquista de Granada, y todo es falso. De hecho, si vemos la documentación de la época, incluso hay quien la tachaba de lo contrario, de ser demasiado presumida, de cuidar excesivamente su cuerpo. Y esto se lo decía no una persona cualquiera, sino su confesor, el propio confesor de la reina, Fray Hernando de Talavera, en una carta le recriminaba a la reina, a su confesada, que precisamente eso, que era demasiado vanidosa porque se cuidaba mucho. Concretamente, le decía vamos, que era una persona que estaba demasiado preocupada por sus trajes, por sus perfumes, por todo lo que tenía que ver con la pompa y el boato. Y entonces la reina tuvo que responderle y decir, por ejemplo, los trajes nuevos no hubo ni en mí, ni en mis damas, ni aún vestidos nuevos, que todo lo que yo allí vestí, había vestido desde que estábamos en Aragón. Y aquello mismo me habían visto los otros franceses. Solo un vestido hice de seda y con 3 marcos de oro, el más llano que pude. Es decir, es la propia reina la que tiene que justificarse ante su confesor de que, oye, que en realidad soy modesta, ¿sabes? Que solo utilicé un vestido ante los franceses, no sé qué, que soy una persona humilde, porque precisamente el fray Hernando de Talavera, este confesor de la reina, le discriminaba esto, ser excesivamente cuidadosa con su cuerpo y con su forma de cuidarse. ¿Y de dónde surgió entonces este bulo?
por qué se transmitió esta idea de que Isabel la Católica era una guarda. Pues lo cierto es que a lo mejor pudo extenderse este bulo a partir de otra Isabel famosa de la historia de nuestro país, como es Isabel Clara Eugenia, la hija del rey Felipe II. Esta mujer era gobernadora de los Países Bajos españoles, de las Provincias Unidas. Y en 1601 dijo, en cachondeo, a modo de broma, que no se cambiaría de camisa hasta que no terminara el sitio de Ostende. Ostende era una ciudad que estaba sitiada, y entonces, pues, esta Isabel Clara Eugenia, dijo esto, que ella no se cambiaría de camisa hasta que no terminara el sitio de Ostende. Pero esto tenemos que entenderlo como una broma, como una cosa que no iba en serio, porque se supone que era a modo irónico, en el sentido de que el sitio de Ostende iba a tardar tan poco en terminar, que, ¿sabes? Que me voy a cambiar de camisa ya mismo, porque, ¿sabes? Va a terminar rapidísimo y entonces no hace falta que me cambie de camisa porque, vamos, que ya va a acabar. Esto me recuerda, por ejemplo, cuando Cicerón, cuando hablaba del consulado de una persona que solo duró un día, pues dijo, durante el consulado de Pepito nadie comió, nadie durmió, nadie bebió, y te lo dice así, y es porque es en modo irónico, ¿no? Porque el consulado fue tan corto de duración que nadie durmió durante ese día que duró. Pues esto es lo mismo. No hay que tomárselo en serio, pero seguramente fue a partir de ahí cuando surgió este bulo de que una tal Isabel, que después se supuso que era Isabel la Católica, había dicho que no se cambiaría de camisa hasta que terminara una conquista que después resultó que se inventaron que era la de Granada. Vamos a seguir con el linaje de Isabel y vamos a hablar de Juana. ¿Estaba loca Juana? Lo cierto es que no. Respuesta corta, no. Juana I la Castilla, pues fue uno de los personajes más injustamente tratados y maltratados de toda la historia de nuestro país. ¿Y por qué se le puso este apodo de loca? Pues lo cierto es que las fuentes decían que tenía una supuesta enfermedad mental que desarrolló a raíz de su relación tóxica y demás con su marido, con Felipe el Hermoso. Y que a raíz del mal de amor y de los celos y de tal, pues vamos, que se volvió loquísima y después, pues la actitud que tuvo hacia su marido y demás, pues provocó que tanto su marido, ¿no? Felipe el Hermoso, mientras todavía vivía, como su padre, Fernando Católico, como su hijo, Carlos I, pues la ningunearon y la apartaron pretendidamente del poder para ponerse ellos ¿no? En el poder y quedarse con Castilla, con Aragón, etc. Y lo cierto es que esta figura de Juana la Loca después fue romantizada en el romanticismo, propiamente dicho, fue popularizada en el romanticismo y después ha llegado hasta la actualidad como, ay, madre mía, Juana la Loca, estaba loca de tal, pero lo cierto es que no. ¿Qué pasaba? Que hoy en día, en pleno siglo XXI, pues las personas que no han estudiado psicología o psiquiatría, pues tendríamos algunos problemas, ¿no? En definir qué es la locura. Pues todavía muchos más en el siglo XVI. O sea, ¿qué era exactamente la locura? Pues, por ejemplo, en esa época, cualquier persona que se salía mínimamente del rol social que se esperaba, ¿no? Que tenían expectativas, pues entonces ya se la trataba como una persona que no estaba bien. Entonces, si Juana pues se salió del rol social que se esperaba de ella, ¿no? Como, primero como princesa, ¿no? Y después como reina de las coronas unificadas de Castilla y Aragón, pues entonces ya, como ha salido del molde, pues ya tenemos que invalidarla, tenemos que calificarla de loca para ningunearla y apartarla del trono porque está haciendo cosas que no debería hacer. Entonces la apartaron en 1509
la encerraron de por vida en Tordesillas durante más de 40 años, que se dice pronto, y pues tuvo una vida bastante trágica. Pero lo cierto es que si nos remontamos a las fuentes, si nos remontamos a la historia de verdad de esta mujer, vemos que de locura no tenía nada, de loca no tenía nada. De hecho, estaba más formada que su madre, que Isabel la Católica. ¿Por qué? Porque Isabel había sido educada en un momento en el que no se esperaba que ella fuera a ser reina. O sea, Isabel era la hermanastra de Enrique IV, y antes de ella, pues estaba la propia descendencia de Enrique IV, y después estaba incluso el hermano de Isabel, Alfonso. Entonces, no se esperaba que ella gobernara, así que tampoco fue educada para ello. Y de hecho, cuando Isabel llegó al trono, se dio cuenta de las carencias que tenía, y fue en ese momento cuando empezó a formarse, ¿no? Para poder cumplir su trabajo de la mejor manera posible. Y precisamente consciente de esa falta de formación que había tenido ella, pues va a procurar que también sus hijas, no solo su hijo Juan, pues tuvieran la formación adecuada. Y por eso Juana tuvo una buena formación, una buena educación que la preparó, ¿no? Por si algún día tenía que afrontar tareas de gobierno. Aunque lo cierto es que era la tercera en la línea de sucesión. Solo llegó, digamos, al poder, solo llegó a ser la heredera de Castilla por la muerte de sus dos hermanos mayores, de Juan, que era el heredero, como de la hija primogénita, que era Isabel. ¿Y por qué supuestamente se le achaca todo esto de que tenía mal de amor, de que era celosa, de que se volvió loca? Pues, a ver, tenemos que ponernos en su piel. O sea, tú eres una chiquilla de 16 años, 16, 17 años, y te dicen que tienes que abandonar tu tierra, tu familia y todo lo que conoces para irte a Flandes con todo el mundo desconocido, en una cultura distinta, para casarte con un desconocido al que no has visto nunca. Y vamos, o sea, es normal la presión a la que tuvo que estar sometida la pobre. Porque ya te digo, o sea, cualquiera, ¿no? En esas circunstancias, pues se lo tomaría mal. Pero es que encima, el viaje desde Castilla hasta Flandes no fue nada sencillo, porque fueron por barco y hubo unas tormentas horribles y estuvieron a punto de naufragar, estuvo a punto de perder la vida. Afortunadamente se salvó y llegó sana y salva a Flandes, pero, por ejemplo, el barco en el que iba, su ropa y sus afectos personales, se perdió, naufragó y se perdió. Así que imagínate, o sea, no solo tienes que irte con 16, 17 años a vivir con desconocidos y a casarte con un desconocido, sino que encima pierdes tus cosas, pierdes tus afectos personales, etc. Y después, por lo visto, el Felipe el Hermoso no era para nada una buena persona, o por lo menos así lo calificaríamos hoy en día, porque sabemos que al mismo tiempo que engatusaba a Juana diciéndole cosas bonitas, pues o sea, no perdía ninguna oportunidad para ponerle los cuernos con cualquier chica que pasara por la corte. Entonces, vamos, que el tipo era un Don Juan y le ponían los cuernos a Juana, pero vamos, descabelladamente, como si no hubiera un mañana. Entonces, oye, pues, o sea, está más o menos justificado, ¿no? Que la pobre tuviera celos del maltrato que le estaba sometiendo Felipe el Hermoso, porque evidentemente el hombre podía hacer lo que quisiera, pero la mujer no. O sea, si Juana se enrollaba con alguien, pues evidentemente se le va a acusar de todo, de bruja, de impura, de lo que sea, ¿no? De prostituta por haber cometido adulterio, mientras que el hombre, pues, tenía esa libertad, ¿no? De poder enrollarse con quien quisiera. Entonces, oye, pues, está, digamos, justificado, ¿no? Que la pobre tuviera esos celos por lo mal que la trataban. Y entonces se dice que trataba, pues eso, que estaba enfadada todo el rato, que estaba alterada, que discutía mucho con su marido, y a raíz de eso, pues
su carácter, su temperamento, hicieron que la tildaran de loca, que la tildaran de histérica por toda esa actitud, y al final, pues, en connivencia con su padre, con Fernando el Católico, y después con su hijo, con Carlos I, pues acabaron encerrándola en Tordesillas, de donde no salió en más de 40 años, porque la encerraron en 1509 y no volvió a salir, o sea, no salió hasta que se murió, en 1555. Así que estuvo más de 40 años encerrada. Y no te creas que fue un encierro dorado en una jaula de oro, ¿no? Se dice que sus carceleros, ¿no? Sus vigilantes, tampoco la trataban muy bien. O sea, que no la trataban a modo real. Y ella fue consciente en todo momento de que era la reina nominal de Castilla. O sea, nunca estuvo loca en el sentido de no saber quién era. En todo momento supo que era la reina nominal, pero que no la habían dejado gobernar, y en sus documentos siempre la ve firmar como la reina. O sea, siempre firma como la reina. Y de hecho, incluso hay documentos conjuntos que tiene con su hijo, el rey Carlos I, y sale el rey y la reina, porque ella se ve y firma como la reina nominal. Así que de loca está claro que tenía muy poco. La verdad es que, pobre chica, tú, oye, que a veces merece la pena ser una plebeya y vivir tranquila, mal pero tranquila, Sí. que ser reina y vivir encarcelada prácticamente toda su vida. Pero bueno, vamos a seguir con los personajes de la monarquía española. Felipe II mató a su hijo Carlos. Hmm. Yo creo que no hay ningún personaje de la historia de España que tenga tanta leyenda negra como Felipe II. Y esto nuevamente es lógico en el sentido de que Felipe II fue el monarca más poderoso del siglo XVI. No ya en España, sino en toda Europa. Nadie fue más poderoso que Felipe II. Tenía un imperio, pues eso, ultramarino, como todos sabemos, en el que nunca se ponía el sol. Tenía un imperio extensísimo y uno de los mayores de toda la historia de la humanidad. Entonces, pues, enseguida surgieron de parte de sus enemigos multitud de bulos, ¿no? De insultos que intentaban ningunearle, intentaban mostrarle como un ignorante, como un inculto, como un tirano, como un fanático, como alguien vamos, que era lo peor de lo peor. Y después esta visión negro legendaria se consolidó, por ejemplo, en el siglo XVIII con la Ilustración francesa, ya que, por ejemplo, un ilustrado tan famoso como Voltaire, como el famoso Voltaire, pues definió a Felipe II como el demonio del sur. O sea, hizo un escrito en el que hablaba sobre el reinado de Felipe II, y ya te digo, lo definía como el demonio del sur. O sea, porque había sido lo peor de lo peor. O sea, estaba Vlad Tepes, ¿no? Que es el que hablamos hace un par de semanas, y después estaba Felipe II. Era lo peor de lo peor. El Pero demonio del sabemos, este, el demonio del este y el demonio del sur. exacto. Pero sabemos que en realidad todo esto eran bulos transmitidos por eso, por sus enemigos, por ejemplo, por los protestantes. O sea, en época de Felipe II, se está dando la guerra de las Provincias Unidas, ¿no? La guerra de los Países Bajos, la guerra de los 80 años, que culminará con su independencia. Y entonces, pues, evidentemente, estos protestantes de los Países Bajos, pues, van a iniciar toda una campaña enorme de desprestigio contra el rey, de desinformación, de fake news, para justificar su independencia de la monarquía hispánica. Y, por ejemplo, liderados por uno de sus grandes líderes, como era el príncipe Guillermo de Orange, pero también incluso por algunas personas del entorno más íntimo de Felipe II, como fue su secretario personal, Antonio Pérez, que le traicionó y después se dedicó a difundir toda esta clase de desinformación. Y lo cierto es que se dijo de todo, que había matado a su hijo y heredero, a Carlos, el príncipe Don Carlos, que incluso había envenenado a su mujer, a su tercera mujer, Isabel de Valois, vamos, de todo. Y lo cierto es que todo esto es falso, y veamos por qué. Por ejemplo, sabemos que la relación entre Carlos
y su padre, Felipe II, nunca fue buena. ¿Por qué? Porque, por lo visto, Carlos, digamos que tenía carencias afectivas. Digamos que tenía problemas emocionales porque pues no había tenido una infancia nada fácil, ¿no? Volvemos al tema de lo dura que puede ser la vida de las personas reales. Su padre nunca estaba en casa, nunca estaba con él, porque al tener un imperio tan grande, pues pasaba muchos meses, muchas estancias fuera de España. Y entonces, pues Carlos fue criado por personas de la corte y por familiares cercanos de un modo bastante laxo. También porque su madre había muerto de parto, había muerto en el parto, la primera esposa de Felipe II, María Manuela de Portugal. Así que él pues fue criado de aquella manera en la corte y pues el pobre seguramente tenía carencias afectivas y eso provocó que pues tuviera un comportamiento extravagante para llamar la atención. Las fuentes nos dicen que este don Carlos, este príncipe, era malcriado, era arrogante, era consentido, era mimado, extravagante, y hacía lo que fuera para llamar la atención. Pero ojo, aquí quiero decir una cosa, y es que las fuentes te dicen todo esto, pero en ningún momento te lo tachan de loco. Ojo, aquí tenemos que matizar esto, ¿no? Porque si Juana I de Castilla hace algo que está fuera de su rol, de lo que se esperaba de ella, pues enseguida la tachamos de loca. Pero que don Carlos hace cosas, ¿no? Que están mal, que es un malcriado, que es arrogante, que es un mimado, que demás, pues es un mal príncipe, pero nunca lo tachamos de loco. Entonces yo quiero matizar aquí, ¿no? Como la doble moral, la doble vara de medir, que evidentemente en el caso de las mujeres, pues eso, por el machismo de la época, pues tenemos que tirarlas de locas, mientras que aquí, pues sí, eres arrogante, eres un malcriado, pero nunca te vamos a tachar de loco. Pues lo cierto es que la situación llegó a tal punto que al final, pues Felipe II toma la decisión de encarcelar a su propio hijo, de encarcelar al príncipe Don Carlos, simplemente para, digamos, para que escarmentara, ¿no? Para que él reflexionara y se tomara las cosas más en serio. Y por lo visto, pues en la cárcel enfermó y murió. Pero lo cierto es que, ya te digo, debe haber muerto de una enfermedad natural, porque por lo visto tampoco el chico se había caracterizado por tener una buena salud a lo largo de su vida. Así que seguramente las malas condiciones en las que estaría la cárcel a lo mejor pues provocaron esa enfermedad que al final le costó la vida. Pero obviamente sus enemigos, sus detractores, enseguida dijeron que era Felipe II quien había asesinado a su propio hijo, cosa que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque ¿quién querría asesinar a su heredero, ¿no? A la persona que tenía que sucederle. Pero vamos, que esa idea de que Felipe II asesinó a su hijo se quedó tan enquistada que incluso inspiró a uno de los creadores de óperas más famosos, ¿no? Como es Giuseppe Verdi, para crear la famosa ópera de Don Carlos, que se estrenó en Francia en 1867 y que sigue representándose hoy en día, esta ópera de Don Carlos de Giuseppe Verdi. Así que imagínate hasta dónde llegó esa leyenda negra de Felipe II. Pero es que esta leyenda negra no solo se va orientada hacia el príncipe Don Carlos, sino a otras muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, a los fanáticos que era Felipe II a nivel católico, ¿no? Lo fanático que era en la religión. Se dijo de todo, que él quemaba en Valladolid, quemaba a los protestantes en la hoguera y él los contemplaba riéndose y disfrutando de ver cómo esos protestantes quemados por miles morían. Vamos, o sea, nada más lejos de la realidad. Curiosamente, la Santa Inquisición española, pues, es el oficio de la Inquisición mejor documentado de Europa. Tenemos un archivo de la Inquisición maravillosamente bien documentado y a través de él
sabemos quién fue ejecutado, por qué, etcétera. Así que podemos desmontar todos estos bulos acerca de la Inquisición española y del fanatismo de Felipe II. Otro bulo relacionado con Felipe II, relacionado con lo que comentamos de la guerra de los 80 años en los Países Bajos, pues son las torturas y el trato súper injusto que llevó a cabo el duque de Alba, que fue gobernador de estas tierras, Fernando Álvarez de Toledo. De hecho, Que parece ser que tenía una enfermedad mental, según los bulos. Exacto. Según los bulos de Carlos II, era como el mayor loser de la historia de España, ¿no? O sea, lo han tildado de todo, que si era retrasado mental, que si tenía discapacidades físicas, que, vamos, que no se enteraba de nada, que estaba hechizado, ¿no? Y sabemos que todo esto es falso, que todo esto es producto de la leyenda negra de este monarca, que ya te digo que es uno de los mayores maltratados y mayores denigrados de toda la historia de nuestro país, y que hoy en día, seguramente si preguntas por la calle, la gente que lo conozca te dirá, ah, claro, sí, el hechizado, ¿no? que estaba mal de la cabeza, no sé qué, tal. Y sabemos que no, que es falso. ¿Por qué sabemos que es falso? Porque nuevamente nos acogemos a las fuentes escritas, nos acogemos a los documentos de la época, escritos de puño y letra por Carlos II, en los que se ve que no solo estaba perfectamente de la cabeza, sino que, vamos, que entiende de todo. Entiende de asuntos de gobierno, de política interior, de política internacional, de diplomacia, vamos, que tiene una vida normal. La vida normal de cualquier rey, ¿no? Le gustaba cazar, le gustaba bailar, le gustaba pues hacer lo típico de los reyes. Atendía los asuntos de gobierno, incluso los embajadores extranjeros, cuando escribían sobre el rey de España, cuando escribían sobre Carlos II, pues en ningún momento te decían que tenía problemas. O sea, escriben sus crónicas acerca de cómo había sido la embajada a España, y en ningún momento te dicen que el rey estaba loco o que el rey tenía deficiencias mentales o lo que sea. Te dicen un montón de cosas, pero nunca te mencionan ninguna cosa que tenga que ver con supuestas deficiencias mentales de Carlos II. ¿Y por qué entonces surge estas historias? Pues aquí, por ejemplo, tendríamos que fijarnos a lo mejor en el gran enemigo de Carlos II internacional, que va a ser el rey Luis XIV de Francia, el rey Sol. O sea, estos dos monarcas coinciden en el tiempo, y sabemos que Francia y España van a tener varias guerras a lo largo de esa segunda mitad del siglo XVII. Así que es lógico que el rey Sol, que el rey Luis XIV, pues aprovechara toda su propaganda de poder para vender la idea de que su gran rival, el rey de España, el rey del Imperio Español, pues era un rey decadente, un rey que no tenía nada que hacer, ¿no? Al lado de la magnificencia del rey Sol, que ya el propio apodo te lo define, ¿no? O sea, está el rey Sol y está Carlos el Hechizado. O sea, está claro que uno es un winner y otro es un loser. Y después también, por ejemplo, no ayudó nada lo que hizo Antonio Cánovas de Castillo en el siglo XIX. Seguramente a la gente le pueda sonar este nombre porque fue presidente del gobierno de España en el siglo XIX, en la Restauración. Pues este hombre se ve que en sus ratos libres, cuando no se dedicaba a presidir el gobierno de España, del turnismo, ¿no? De aquella restauración monárquica de finales del siglo XIX, pues se dedicaba a escribir historia de España, pero la escribía como le daba la gana. Y entonces, en uno de los escritos de Antonio Cánovas del Castillo, pues cimentó y consolidó esta visión negro-legendaria de Carlos II como una persona, pues eso, que tenía todo tipo de problemas. Ahora bien, ¿esto significa que tengamos que acogernos a una leyenda rosa de Carlos II en la que él era el rey perfecto? Pues no, por supuesto que no. O sea,
el desmontar la leyenda negra no significa que nos acojamos al otro extremo que existe, ¿no? Que es la leyenda rosa. Sabemos que Carlos II, por ejemplo, era muy vago. O sea, en esto inciden las fuentes, que no le gustaba mucho trabajar, que le gustaba pues dedicarse a sus hobbies, ¿no? Le gustaba cazar, le gustaba bailar, le gustaba pues hacer lo que sea, pero que trabajar no era su fuerte, que vamos, que era un poco vago el hombre. Pero vamos, que lo que quiero decir es que ser vago no te convierte en un loco o te convierte en un deficiente mental, ¿no? O sea, simplemente eres vago, punto, ya está. Pero no te convierte en eso en un deficiente mental o en alguien que no sea apto o capaz de gobernar. Otro problema que sí que tendría Carlos II al parecer es que era infértil. O sea, eso sí es cierto, que sería infértil y eso provocó que no tuviera sucesores, ¿no? Y al final, pues, como sabemos, a su muerte se inició la guerra de sucesión española, que al final condujo a la instauración de los Borbones, ¿no? Y de Felipe V. Pero vamos, lo que quiero concluir es que el hecho de ser infértil o el hecho de ser un vago, pues no te convierte en una persona deficiente o, ¿sabes? Una persona tonta o retrasada o como quieras llamarla. Así que hay que desmontar totalmente este bulo porque es solamente eso, un bulo, una desinformación, una fake news que hay que descerar totalmente del imaginario colectivo. Más adelante hablaremos de la siguiente dinastía, los Borbones, que también tiene historias para contar, pero ahora lo tenemos que dejar aquí, se nos ha agotado el tiempo. Óscar, muchísimas gracias, es una maravilla escucharte. Eres la persona más documentada de historia que he conocido, pero la física manda y el tiempo se acaba. Muchísimas gracias y hasta la próxima edición que vamos a hablar. Pues, ¿quieres hablar de romanos? Hombre, ya tú sabes que los romanos son mi fuerte y mi especialidad, pero desde luego también me gusta mucho hablar de historia de España porque creo que precisamente, ¿no? Como hemos visto en este caso, está llena de bulos, está llena de desinformación, está llena de fake news que es necesario desmontar, derribar para acercarnos de una mejor manera a la historia de nuestro país, porque ya te digo, o sea, si uno no conoce la historia de nuestro país, pues entonces no puede juzgarla con buenos ojos y tampoco puede conocer mejor su presente. Lo que vamos a hacer es, dejamos los romanos para más adelante, pero el siguiente programa sobre el bulo de la historia de España vamos a hablar de la Inquisición y así seguimos un poco, continuamos con este periodo. ¿Qué te parece? Me parece maravilloso porque es cierto que es una de las instituciones más vilipendiadas, ¿no? Más castigadas y más maltratadas por todo, por la cultura popular, por la sociedad, por la historia, pero lo cierto es que no era tan mala como se nos ha querido ver y de hecho, o sea, te dirán, no, es que no teníamos modo de saberlo. Pues sí, señores, sí, porque como he dicho, curiosamente, la Inquisición española es la mejor documentada de toda Europa. O sea, hubo varias Inquisiciones en Europa, no solo fue la española, pero es que la española tiene la particularidad de que es la mejor conservada en sus archivos, en sus documentos. Así que eso nos permite conocerla en profundidad, nos permite saber cómo eran sus procesos, cómo era su perfil de víctimas, cómo, o sea, cuántas ejecuciones se hicieron, etcétera, etcétera. Así que podemos conocerla profundamente y saber que no era tan mala como nos la han hecho ver. Pues lo dicho, el siguiente programa, la semana que viene, hablaremos de la Inquisición. Muchísimas gracias y hasta la próxima, Óscar. Muchísimas gracias a ti, Jorge, por invitarme nuevamente y sobre todo muchísimas gracias a todas las personas que escuchan La Fábrica de la Ciencia, tanto en iVoox como en YouTube. La verdad es que sin ustedes no podríamos hacer nada de esto. Así que muchísimas gracias.